Quiero retomar el tema de la semana pasada que iniciamos hablando acerca de la sumisión a la palabra de Dios. La sumisión a la palabra de Dios. Y estoy convencido, tengo la convicción de que nuestra iglesia y los cristianos en general tenemos un problema con la sumisión a la palabra de Dios. Y esto lo vemos porque no obedecemos la palabra de Dios como deberíamos obedecerla. Y es que la sumisión es antes de la obediencia. La sumisión a la palabra de Dios es antes de la obediencia. Alguien que no se somete a la palabra de Dios como palabra autoritativa de Dios, no se va a llevar a obedecerla en su propia vida personal, familiar, porque no se somete. De modo que la sumisión a la palabra de Dios es primero. Ahí está la razón por la que muchos cristianos son desobedientes. Porque aún teniendo al Señor Jesucristo, no se han sometido verdaderamente 100% alma, cuerpo, corazón, deseos y espíritu sometidos por completo a la autoridad divina de la palabra de Dios. Estoy convencido que ese es un problema nuestro. Y si recordamos el tema de la semana pasada, establecimos una declaración muy importante, que fue la base, y es la base. Y esa declaración es que solo los verdaderos cristianos se someten a la palabra de Dios. Y ocupamos 53 minutos la semana pasada para establecer esta declaración. Solo los verdaderos creyentes se someten a la palabra de Dios. ¿Quiere usted ver una evidencia de que alguien es verdaderamente creyente, hijo de Dios? Siempre, en última instancia, se va a someter a la palabra de Dios como su máxima autoridad. Y recogíamos con las palabras de Cristo y las palabras del apóstol Pablo la semana pasada, que no solamente el cristiano es el único que se somete a la palabra de Dios, esto es debido a que el creyente es el único que la recibe. Solo el cristiano recibe la palabra de Dios. La palabra de Dios es para creyentes, los incrédulos la rechazan. Así que los creyentes son los únicos que la reciben. Los creyentes son los únicos que la creen. Los creyentes son las únicas personas que creen la palabra de Dios. Y los creyentes son las únicas personas que desean la palabra de Dios como su leche espiritual no adulterada. Así que tenemos que establecer esta base y el tema de hoy quiero establecerlo sobre esta misma base. Solo los verdaderos creyentes, solo aquel que ha creído en Cristo de todo corazón, es la persona capacitada para poderse someter 100% a la palabra de Dios. Un incrédulo jamás lo va a hacer, un falso cristiano no se va a someter a la palabra de Dios, solo aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, porque solo los verdaderos cristianos se someten a la Biblia. Ahora, cuando hablamos de sumisión a la palabra de Dios, quiero decirle, al menos hay dos problemas con los que quiero introducir. Cuando hablamos de someternos a la Biblia, someternos a la palabra de Dios, tenerla como nuestra máxima autoridad en nuestras vidas, hay por lo menos dos problemas que nos estorban para no someternos a la Biblia. El primero de ellos es el problema de la autoridad. El problema de la autoridad. Los creyentes no siempre tenemos a la Biblia como nuestra máxima autoridad y cabeza ética que debe dirigir nuestra vida, nuestra conducta y nuestra familia. De hecho, los creyentes podemos ser capaces de creer en cualquier otra autoridad. Los cristianos actualmente le creen más al doctor, le creen más a las publicaciones en internet, le creen más a los videos de YouTube, le creen más al periódico, le creen más a las voces de otras personas que a la misma palabra de Dios. El cristiano está creyendo mucho más otros libros por encima de la palabra de Dios y toma estas cosas como su autoridad. Hay un problema de autoridad en los creyentes. No hemos entendido que es la Biblia la máxima autoridad. Tan es así que hemos caído en extremos muy terribles y muy peligrosos, como el siguiente, del cual tengo algo que decir muy importante. Los cristianos no hemos puesto a la Biblia como la autoridad, y esto lo notamos en situaciones tan comunes como
cristianos diciendo, el pastor dice que, el pastor ha dicho que, el pastor dijo en su predicación que. Un momento, iglesia, un momento. Yo no soy la autoridad. No es correcto que un creyente cite las palabras del pastor, porque el pastor no es la autoridad. Lo que el creyente debe decir es, la Biblia dice, no el pastor dice. Yo no quiero que recuerde mis palabras, yo quiero que recuerde las palabras de Dios. Hemos caído en el problema de la autoridad porque no tomamos a la Biblia como autoridad, tomamos a los pastores, tomamos a otras personas, tomamos lo que queremos tomar, pero no tomamos a la Biblia. Yo prefiero, y es correcto decir, la Biblia dice. Yo he conocido creyentes que recuerdan mucho más los chistes, las bromas y las ilustraciones que los pastores dicen y no recuerdan la palabra de Dios. Tenemos un problema de autoridad. Lo que importa en esta iglesia no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Lo que queremos que ustedes recuerden no son nuestras palabras, es la palabra de Dios. Y que usted llegue al punto de decir en sus charlas y pláticas comunes de cada día, la Biblia dice, no el pastor. Hoy hay pseudo pastores que están diciendo muchas cosas en el internet y estamos inclinándonos hacia esas autoridades. Decimos, no, es que a mí me gusta más el pastor fulano que el pastor perengano porque este de acá dice las cosas más fuerte. ¿Qué importa quién las dice más fuerte? Importa que diga exactamente lo que dice la palabra de Dios. Un verdadero pastor, siervo del Dios Altísimo, es semejante a un mesero. El mesero solamente tiene el trabajo de llevar la comida de la cocina a la mesa sin tocar el alimento. Si lo tocas, eres un mal mesero. El verdadero pastor, siervo del Dios Altísimo, que predica la palabra de Dios, es un mesero que simplemente tiene que ir de la palabra de Dios a entregarlas al pueblo de Dios sin tocarla, sin pervertirla, sin modificarla, sin añadirle. De modo que al salir la iglesia pueda decir, hoy entendí claramente que la Biblia dice, no el pastor dice. Yo le he dicho anteriormente que el mejor cumplido que le puede dar a su servidor no es, wow, qué gran predicación, pastor. Eso no sirve, eso yo no lo quiero. El mejor cumplido que le puede dar a su servidor al salir de la predicación de un culto es, qué gran Dios nos has mostrado hoy en la palabra. Ese es el verdadero cumplido que un pastor siervo de Dios busca. Pero estamos mal, tenemos un problema de autoridad. Estamos inclinándonos hacia otras autoridades que no son la palabra de Dios. Pero hay un segundo problema que estamos teniendo al hablar de la sumisión a la palabra de Dios. Y es el problema de la humildad. La humildad. La palabra de Dios enseña en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, que la sumisión es un efecto de la humildad. Un cristiano humilde se va a someter a la palabra de Dios. Un cristiano humilde que se humilla delante de Dios también va a reconocer a la Biblia como su máxima autoridad. ¿Sabe por qué muchos creyentes no se someten a la Biblia? Porque son orgullosos. El apóstol Pablo dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, que si alguno no se acomoda a las sanas palabras de la doctrina, está envanecido. No someterse a la palabra de Dios es orgullo, iglesia, es orgullo. El que tú estés dentro de tu mente diciendo, eso no es cierto, eso que está predicando no me gusta, eso yo lo entiendo diferente, eso es orgullo. Cuando no nos ajustamos a lo que dice la autoridad es por falta de humildad. La Biblia es la autoridad. Si tú no la recibes en tu corazón como tal, es por uno de dos problemas. Tienes un problema de autoridad, estás dándole autoridad a algo que no es autoridad. Y número dos, es un problema de humildad. Humildad. No estás siendo humilde delante de Dios y de su palabra. Por lo tanto, no puedes someterte. Yo no sé si usted tenga alguno de estos dos problemas, pero estoy convencido de que la iglesia necesita aprender a someterse a la palabra de Dios. Y pienso que cuando una iglesia aprende a someterse a la palabra de Dios, tiene la batalla ganada. Porque alguien que se somete a la palabra en cualquier cosa va a salir siempre victorioso. Alguien que se somete a la palabra va a ser siempre edificado, va a ser siempre bendecido y de bendición. El punto está en someterse a la palabra de Dios y aprender a someterse y desligarse del orgullo
y rechazar las falsas autoridades a las que nos hemos sometido y someternos solamente a esta, a la autoridad de la palabra de Dios. Yo anhelo que como iglesia aprendamos a someternos a la palabra de Dios. Pero sé que eso es un proceso largo, pero quiero iniciarlo. Con esto en mente, yo quiero llevarle a uno de los capítulos más conocidos del Nuevo Testamento, y es Santiago capítulo 1. Por favor, abra su Biblia allí. Santiago capítulo 1. Usted conoce la carta de Santiago. Santiago es el escritor que fue medio hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y María. Así que cuando usted está leyendo Santiago, está leyendo las palabras del medio hermano del Señor Jesucristo, alguien que creció con Jesús, alguien que lo vio, y que la palabra de Dios dice que al principio no era creyente, pero después, cuando vio a su Señor y medio hermano Jesucristo resucitado, creyó en él. Y Santiago llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. También sabemos que la carta de Santiago fue la primera carta, el primer libro de todo el Nuevo Testamento en ser escrito. La primer pluma que se levantó inspirada por Dios fue la pluma de Santiago para escribir esta carta. Así que es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Hermanos, ustedes conocen Santiago capítulo 1. En los versículos 2 al 11 habla acerca de las pruebas. Y usted sabe que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. El capítulo 1 habla acerca de las pruebas en versículos 2 a 11. El siguiente tema que aborda Santiago del versículo 12 al versículo 18 son las tentaciones. Por eso dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero hay un tercer tema en el capítulo 1 de Santiago, que es el que vamos a tocar en esta noche, y es a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo, que es la sumisión a la palabra de Dios. Lo que usted tiene en los versículos 19 al final es la expresión bíblica, el mandato bíblico y la explicación doctrinal de por qué un creyente y cómo un creyente debe someterse a la palabra de Dios. De modo que Santiago capítulo 1, usted lo puede estructurar muy fácil, toca tres temas: las pruebas, las tentaciones y la sumisión a la palabra de Dios. Son los tres temas en el capítulo 1 y es muy fácil recordarlo: pruebas, tentaciones, sumisión a la palabra de Dios. Hoy quiero tocar el tercer tema de ese capítulo 1 y quiero comenzar un poco antes desde los versículos de transición, en el versículo 17, por favor. Acompáñeme desde el 17 hasta el versículo 25. 17 a 25. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, si usted lleva algún tiempo en la fe cristiana y tiene ciertos años en los caminos del Señor, estoy seguro que usted conoce muy bien el versículo 22, ¿verdad? Usted lo ha oído, lo ha escuchado, lo ha repetido
lo ha pensado y le es muy familiar el versículo 22 donde dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta idea, conocen ese texto. No ser solo oidores, sino hacedores. Yo sé que usted conoce esa sentencia, pero hoy quiero, con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, que nos lleve a otro nivel de comprensión de lo que realmente Dios nos quiere decir en esos textos. Así que le pido que no cierre su Biblia, se mantenga allí y que vamos a ir analizando poco a poco. Quiero comenzar en el versículo 17. Hablando de Dios, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago comienza hablando de Dios, del Padre. Menciona al Padre a mitad del versículo. Y dice que Dios el Padre es un Dios que da buenas dádivas, buenos regalos, buenos dones. Y además no solamente nos dice que da cosas buenas, sino también nos dice que Él no cambia, nunca cambia. Eso se le llama su atributo de inmutabilidad. Nos dice el versículo: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios no cambia, no se transforma, no se altera, siempre es el mismo. Así que tenemos dos cualidades de Dios en ese texto preciosas. Dios es un Dios que da cosas buenas y Dios es un Dios que no cambia. Por lo tanto, siempre dará cosas buenas a todos los que se lo pidan. Dios es así. Ahora, quiero hablar muy claro, está hablando del Padre. Está hablando del Padre. Ahora, tenga eso en cuenta y lea conmigo el versículo 18, por favor, todos juntos. Versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No los escuché, hermanos. Podemos volverlo a leer todos. El 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando dice el versículo Él, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre, porque es de quien viene hablando en el versículo 17. Así que está hablando del Padre y dice: Él, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿A qué nacimiento se refiere? ¿De qué nacimiento está hablando? Que dice que el Padre de su voluntad nos hizo nacer. Está hablando no del nacimiento físico, sino está hablando del nacimiento espiritual. Esto es cuando somos regenerados por medio de recibir a Cristo en nuestro corazón, creer en Él como nuestro Señor, y el Espíritu Santo obra en nosotros la regeneración y somos nacidos de nuevo. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Eso es el nuevo nacimiento. Y dice el versículo, dice Santiago, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios nos hizo nacer. Esto es importante, hermanos. No dice tú naciste, tú quisiste nacer. Dice Dios de su voluntad te hizo nacer. Eso quiere decir que nuestra salvación yo no la pude haber ganado. Mi salvación yo no la obtuve por ser bueno y portarme bien, ser cristiano, ser pastor y venir a esta iglesia, sino que Dios la consiguió por mí por medio de dar a su Hijo Jesucristo. Por eso dice Él. ¿Quién operó nuestra salvación? Él. ¿Quién planeó nuestra salvación? Él. ¿Dónde inició nuestra salvación? En Él. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Ahora, esta salvación viene por medio de un instrumento. Sabemos que Jesucristo fue quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero Dios usa un instrumento que está allí y es la palabra de verdad. Por eso dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Véalo ahí en su Biblia. Por la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Es la Biblia. Es la Biblia. Es la palabra de verdad. Usted escuchó el Evangelio por medio de la Biblia y eso le hizo nacer de nuevo.
Y al final dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que está estableciendo estos primeros versículos es que Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de su palabra que usó para llevarnos a entender el mensaje de salvación y que fuéramos salvos por medio de Cristo. ¿Quiere que le diga algo? Entonces, estos versículos están hablando de personas que han creído y que por medio de la palabra de Dios fueron regenerados, nacieron de nuevo, son nuevas personas, son creyentes en Cristo Jesús y por lo tanto están capacitados al ser creyentes, nacidos de nuevo por la palabra, están capacitados para lo que sigue a partir del versículo 19. Y el versículo 19 dice, por esto, conectándolo del versículo 18, por esto, ¿cuál esto? Esto se refiere a que la palabra nos hizo nacer, Dios el Padre nos hizo nacer por medio de la palabra de Dios. Y el versículo 19 por eso inicia diciendo, por esto, y comienza, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hoy, hermanos, les quiero compartir solamente tres reacciones de alguien que se somete a la palabra de Dios. Tres reacciones de alguien que se somete a la palabra de Dios. Santiago nos las va a decir. Y antes de decirnos la primera, son tres, pero antes de decirnos la primera, Santiago nos dice lo mismo que estudiamos la semana pasada. ¿Quiénes son los únicos que se someten a la palabra de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que por Cristo son nuevas criaturas. Aquellos que el Padre salvó por medio de Cristo son los únicos que se pueden someter a la palabra de Dios. Y entonces Santiago nos dice la primera reacción de alguien que se somete a la palabra de Dios. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primera reacción de alguien que se somete a la Biblia, hermanos, es que oye. Iniciamos algo muy sencillo, ¿verdad? Alguien que se somete a la palabra de Dios inicia oyendo, escuchando, oyendo la palabra de Dios. Mire, yo sé que este versículo en particular lo hemos usado antes de forma genérica. Y estamos discutiendo con la esposa, el esposo, con los hijos, y estás hablando, dicen acá, habloteando. Y acuérdate, la Biblia dice, pronto para oír, tardo para hablar. Y lo usamos de forma genérica para decir cosas así. Sin embargo, no es lo que está diciendo Santiago. Santiago no ha cambiado de tema. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? ¿De qué viene hablando? De la palabra de Dios. Los versículos 17 y 18 están hablando de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando entra Santiago en el 19, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. De modo que una reacción de alguien que se somete a la palabra de Dios es que la va a escuchar. Ahora vea conmigo cada parte de este mandamiento y de esta reacción que Santiago habla. Dice, todo hombre sea pronto para oír. La palabra ahí es presto y habla de la actitud, de rápido, pronto para oír, rápido para oír, presto para oír, dispuesto a oír. Es como si dijéramos, por decir, dispuesto al sermón, presto para escuchar el sermón, dispuesto para escuchar la predicación. Habla de esa actitud de prontitud y disposición a querer escuchar la palabra de Dios. Esa es la primera reacción de alguien que se somete verdaderamente a la palabra de Dios, que la va a escuchar con prontitud, con presteza, que va a buscar oírla. Está hablando de eso, pronto para oír. Inmediatamente después dice Santiago, tardo para hablar. Y eso complementa la primera orden, porque si una persona es pronta para oír, rápida, dispuesta a escuchar, lo siguiente que dice Santiago es bueno y también que sea tardo para hablar. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Bueno, hay dos posibilidades de lo que se está refiriendo Santiago cuando dice tardo para hablar. En primero, lo más seguro es que Santiago está queriendo decir que cuando alguien está escuchando la palabra de Dios, oyendo la predicación,
recibiendo el mensaje de las Escrituras, lo que tiene que hacer es callarse, guardar silencio, sin juzgar pronto lo que está escuchando. Pronto para oír, tardo para hablar. En otras palabras, está hablando de un cristiano que escucha el mensaje de la palabra de Dios y no juzga, no niega lo que se está predicando, sino es tardo para hablar. Lo último que dice Santiago es algo todavía más fuerte: tardo para airarse. Tardo para airarse. Y eso sigue la línea, porque si alguien está escuchando la predicación y algo no le gusta y empieza dentro de sí a hablar y decir eso no me parece, no estoy de acuerdo con eso, a lo que le va a llevar ese sentimiento es ¿a qué? A la ira, a la ira. Por eso Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios, tardo para hablar, no juzgar lo que estás escuchando, y finalmente dice tardo para airarse. Oh, hermanos, ¿cuántas personas he conocido que se enojan de escuchar una predicación? Que se enojan de escuchar un sermón, que se enojan al grado de una molestia profunda. A veces lo vuelven algo personal contra quien habló esas palabras, contra el predicador o pastor, y lo toman como algo personal porque no les gustó lo que escucharon y se enojan. Lo que Santiago está diciendo es: momento, una cualidad, una respuesta de alguien que se somete a la palabra de Dios es que va a ser pronto para oír, escuchar la palabra de Dios, tardo para hablar y tardo para airarse. Yo sé que muchos cristianos después de una predicación se enojan por lo que acaban de escuchar. Se enojan. Y es también por eso que Satanás está buscando todo el tiempo que usted llegue también enojado al culto, para que usted no sea pronto para oír. De hecho, hermanos, en algunas iglesias, tristemente, quiero decir esto con mucha tristeza, en muchas iglesias, ojalá que no sea la nuestra, el momento de la predicación es simplemente una parte más de la liturgia religiosa que la iglesia cumple semana a semana. ¿A qué me refiero? Que la predicación simplemente es una parte del programa, que hay que tomarla, que los que están sentados ya saben que sigue la predicación, así que estiran los pies, cruzan los brazos y dicen: pues ahí vamos a escuchar otra predicación. Y hacen de la predicación, en vez de algo a lo que estén prestos, hacen a la predicación algo monótono, litúrgico, religioso. Santiago está diciendo: ¿eso no es un cristiano que se somete a la palabra de Dios? Un verdadero cristiano la oye, es presto, dispuesto para oír la palabra de Dios. Es la idea que Santiago está transmitiendo aquí. Iglesia, usted está, como conjunto estoy hablando a la congregación, usted está en el peligro de convertir la predicación de la palabra de Dios, este momento, en una parte del programa monótona, aburrida, religiosa, si usted no la escucha con presteza, sometiéndose a lo que se predica. Es triste. Hay iglesias donde la predicación dura 17 minutos. Hay iglesias donde la predicación dura 30 minutos. Hay iglesias donde la predicación dura más que eso, mucho más que eso. ¿Y sabe cómo salen los miembros? Enojados. ¿Por qué duró tanto el pastor? ¿Por qué tarda tanto? Esa no es la actitud de pronto para oír, hermanos. Esa no es la actitud de pronto para oír. Esa es una actitud de pronto para irme. Por eso Santiago, con cuidado, está explicando que alguien que se somete a la palabra de Dios está dispuesto a oír. Y créame, esto no es algo que tenemos los pastores como un as bajo la manga, es una verdad bíblica. En el libro de Nehemías, capítulo 8, el pueblo de Israel estuvo 6 horas delante de la palabra de Dios escuchándola. 6 horas. 6 horas. No estamos diciendo que vamos a durar 6 horas, no. Estamos diciendo que allí se refleja cuánto estamos recibiendo con presteza la palabra de Dios y no la estamos simplemente tomando como una parte del programa que hay que cumplir porque pastor tiene que predicar, yo tengo que oír, y pues ahí estamos simplemente llevando la liturgia semana a semana. Santiago está diciendo: el primer
La primera reacción de alguien que se somete a la palabra de Dios es que oye con presteza. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y después en el versículo 20 extiende el punto porque dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es muy sencillo, iglesia. Alguien que se enoja escuchando la predicación, no la va a obedecer. Alguien que está en la predicación, escuchando la palabra de Dios, pero no tiene la actitud de presteza, se va a enojar y no va a obedecer. Por eso dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero decirle algo muy sencillo. Si usted, al escuchar la palabra de Dios, eso le produce enojo o ira, hay un problema serio en su corazón. Porque lo que debería de producir, si usted es verdadero creyente, es presteza, disposición a escuchar. Así que el primer punto, hermanos, para demostrar que nos sometemos a la palabra de Dios como nuestra autoridad es que oímos. ¿Pero es suficiente escuchar? Santiago dice que no. Versículo 21. Por lo cual, conecta el versículo anterior, 19 y 20, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se lo pongo muy fácil, hermanos. El único verbo del versículo 21 en el griego original, el único verbo que funciona como verbo en todo el versículo 21 es recibid. Recibid. Todos los demás son participios, pero el verbo central del versículo 21 que nos está dando la orden directa es recibid. Por eso Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Esa es la frase clave. Y es el segundo punto. ¿Cómo reacciona alguien que se somete a la palabra de Dios? Número uno, no solo la oye con presteza. Número dos, la recibe con mansedumbre. La recibe con mansedumbre. Un verdadero creyente que se somete a la palabra de Dios, la va a escuchar con presteza, pero también la va a recibir con mansedumbre. Y esto está totalmente opuesto a lo que decía en el versículo anterior, cuando dice que los que no la escuchan con presteza la palabra, se enojan. Y en su enojo no obedecen a Dios, no hacen lo que la Biblia dice. Pero acá, del otro lado, dice que debemos recibirla con mansedumbre. Y mansedumbre es lo opuesto a la ira. Así que Santiago nos está diciendo el segundo punto de cómo es una reacción de alguien que se somete a la palabra de Dios, y es que la recibe con mansedumbre. La recibe con mansedumbre. El versículo 21 dice más, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto es algo que hay que hacer, hermanos. Cuando llegamos a Cristo, todos llegamos contaminados, ¿no es así? Cuando llegamos a Cristo, todos llegamos con una mente sucia, un espíritu sucio, un alma pervertida, los deseos desviados y la voluntad enferma. Cuando llegamos a Cristo, todos estábamos pensando en otra cosa menos en Dios. Nuestros deseos eran todo menos estar en un templo escuchando la palabra de Dios. Pero ahora que hemos recibido a Cristo y que hemos renacido por la palabra de verdad, dice Santiago, debes de desechar. Usted conoce esa palabra desechar, la usa mucho Pablo, la usa aquí Santiago, y es poner aparte, quitarse la ropa sucia, despojarse, dice Pablo. Aquí Santiago, la idea de él es que debemos desecharnos de toda inmundicia, y ahí habla de contaminación, la palabra es contaminación, y después dice que debemos desecharnos de toda abundancia de malicia. Y malicia simplemente quiere decir cualquier pecado, cualquier clase de maldad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un creyente que quiere someterse a la palabra de Dios? Tiene que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y hasta entonces podemos recibir la palabra en nuestros corazones. Esta idea es muy sencilla, hermanos. Yo una vez quise sembrar pasto en mi patio trasero. Y según yo limpié lo más que pude, quité las piedras, arranqué algunas hierbas que no servían de nada, que estaban solo estorbando, y hierba, monte malo que no sirve para nada, y quise sembrar pasto.
Y muy emocionado quise tirar las semillas y esperar el tiempo, cuidar las semillas y esperar que brotaran. Y yo quería que que mi patio quedara como una alfombra verde. ¿Usted cree que eso pasó? No. ¿Por qué? Porque yo no me di a la tarea de limpiar bien mi patio antes de querer sembrar una buena semilla. Mi patio, lo que pasó con mi patio trasero es que comenzó a crecer la hierba mucho más rápido de lo que podía germinar el pasto. Y la hierba mala ocupó el espacio y entonces ya no había ni tierra ni nutrientes para el pasto bueno que yo quería ver. ¿Por qué? Porque la presencia de malas hierbas abarcaron el espacio y quitaron los nutrientes para el pasto bueno. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Si usted quiere recibir la palabra en su corazón, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que limpiar su corazón. La buena semilla no entra en la mala tierra. La buena semilla de la palabra de Dios no puede germinar en el corazón donde está lleno de maleza. Oh, hermanos, esta es una razón por la cual muchos de ustedes no son capaces de obedecer la palabra de Dios. No porque no puedan, sino porque no quitan de su corazón las malicias e inmundicias. Cuando estamos en el discipulado, les hablamos a los hermanos y a las hermanas acerca de que la vida cristiana es un quitar y poner. Tienes que quitar lo malo y tienes que poner ahora en su lugar lo bueno. Y es que sin hacer eso, un creyente no puede verdaderamente someterse y obedecer la palabra de Dios. La mala hierba siempre va a comer el espacio. Es la misma idea de Pedro en capítulo 2, usted lo conoce, solamente escúchelo. La misma idea de Pedro en capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es la misma idea. Usted no puede recibir la palabra de Dios si no quita primero la suciedad que hay en su corazón. Usted tiene que arrancar primero la mala hierba. Tiene que desgarrar desde raíz todo lo que no le agrada a Dios para que este libro pueda hallar cabida en su corazón. Esa es la razón, hermanos, una de las principales razones por la que usted viene el domingo, escucha la pura palabra de verdad y se va igual como entró, porque su corazón está saturado de hierba que no sirve para nada. Santiago está diciendo que alguien que se somete a la palabra de Dios es alguien que recibe con mansedumbre la palabra de Dios. Pero para recibirla tiene que haber primero desechado toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, hermanos, usted va a encontrar una frase en el versículo 21 que es de las frases más hermosas en todo el Nuevo Testamento. Estoy seguro de ello. Y es: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Lo que yo trato de hacer cada vez que me subo a este púlpito con la ayuda del Espíritu Santo es implantar la palabra en su corazón. ¿Sabe qué quiere decir implantar? Implantar quiere decir que eche raíces hasta lo más profundo de nuestro corazón. Usted dirá: pastor, pues yo ya tengo la Biblia, yo leo la Biblia, yo soy creyente, yo conozco la Biblia, entiendo la Biblia, la mayoría, sí, pero eso no está diciendo aquí. Aquí está diciendo que dejes que la Biblia eche raíz hasta lo más profundo de tu corazón. Y es una frase preciosa que tiene que ver precisamente con la labor de plantar, como el ejemplo que les daba. La palabra de Dios quiere implantarse en tu corazón. La palabra de Dios quiere echar raíz en tu corazón. Y quizá la contaminación que no has quitado de tu corazón está impidiendo que esa palabra se arraigue profundamente en nosotros. La palabra implantada. Termina Santiago diciendo el versículo 21, la cual puede salvar vuestras almas. No está hablando de la salvación eterna allí, está hablando de la salvación práctica cotidiana, de la santificación. La palabra de Dios, cuando nosotros dejamos que se implante en nuestro corazón, la palabra nos santifica. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usan el mismo término, la palabra. Cristo dijo: la palabra te va a purificar. Santiago dice: la palabra te puede limpiar, salvar continuamente si dejas que se implante en tu corazón. De modo, hermanos, que tenemos
hasta ahorita 2 reacciones de alguien que se somete a la palabra de Dios verdaderamente. Primera reacción, oye con presteza. Segunda reacción, recibe con mansedumbre. Esa es una persona que se somete a las escrituras. Pero hay una tercera. Y de hecho, esta tercera reacción es en la que Santiago ocupa más versículos. Para hablar de ser pronto para oír la Biblia, Santiago usa 2 versículos. Para hablar acerca de recibir con mansedumbre la palabra, Santiago usa 1 versículo. Pero para hablar de la tercera reacción de un creyente que se somete a la palabra de Dios, Santiago usa 4 versículos. Y da un ejemplo. Esto nos hace ver que la tercera reacción no es que sea la más importante, sino que es la climática. Y climática quiere decir la clímax, no quiere decir de clima, sino climática, que es el punto cúspide de alguien que se somete a la palabra de Dios. No solamente la oye, eso es bueno, pero ¿sabe algo, hermano? Ojalá esto llegue hasta donde el Espíritu Santo puede hacer llegar esto que voy a decir. Oír la palabra de Dios no es suficiente. Usted viene semana a semana y oye palabra, oye palabra, oye palabra, oye palabra, oye palabra. Pero eso no es suficiente. Al oír, usted no se está sometiendo del todo. Está iniciando el proceso, pero no es todo. El que usted venga, hermanos, no le ayuda, pues. Si usted solo viene y oye, eso no le ayuda de nada. Estar aquí y no llevar los 3 reacciones que Santiago habla es igual a como si usted no hubiera venido. Porque oír no es suficiente. Bueno, alguien dirá, bueno, pues estoy oyendo y también, número 2, estoy recibiendo y dejo que se implante en mi corazón y que eche raíces la palabra de Dios y que deje que ahora quito la maldad de mi vida pasada y ya no quiero pensar como antes, ya no quiero hablar como antes, ya no quiero vivir como antes. Ahora dejo que la palabra se implante con raíces en mi corazón. Está bien, pero ¿sabes qué? Todavía Santiago dice, no es suficiente. Falta la tercera reacción. Y la tercera reacción está en los versículos 22 en adelante. Dice la Biblia, pero, y ese pero es muy sabio, pero sed hacedores de la palabra. ¿Puede leer el texto 22 conmigo, por favor? Todos el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es la tercera reacción de alguien que se somete a la palabra de Dios? Está muy fácil. ¿Cuál es? Hace. Hace. Obedece. Hace. Lleva a cabo la palabra. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra. Y dice además, y no tan solamente, ¿qué les dije hace 2 minutos? Oír no es suficiente. Dice Santiago, no solo oye, no solo recibe, sino en tercer lugar, sé un hacedor de la palabra. Ahora, hermanos, yo siempre les digo, hermanos, aquí esta palabra del griego pudo haber sido mejor traducida así, aunque está así. Bueno, aquí ahora déjenme decirle lo inverso. La traducción de ese texto es excelente, es finísima. Lo que realmente dice en el griego es así, sed hacedores. No dice simplemente haz lo que escuchas, dice conviértete en un hacedor. O sea, no es que hagas algo de todo lo que has escuchado de la Biblia, sino que te conviertas en alguien que hace todo el tiempo lo que la palabra de Dios te dice. Ser un hacedor es muy diferente. Santiago no dijo haz lo que la Biblia te dice. Santiago dice sé un hacedor. El verbo ser está en imperativo continuo, lo que quiere decir que es una orden y que es algo que tienes que estar haciendo continuamente, siempre, siempre, siempre. Es un verbo continuo. Sed hacedores. Sed hacedores. Ahí está la tercera reacción de alguien que se somete a la palabra de Dios. No es suficiente oír.
Porque quien esto hace, quien oye y no hace la palabra de Dios, Santiago lo evalúa y dice que se está engañando a sí mismo. Versículo 22 otra vez, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, ¿qué pasa con alguien que oye la palabra de Dios y no la hace? Se está engañando a sí mismo. La frase original, engañarse a sí mismo, que está en ese versículo, se utilizaba en la antigua Grecia para referirse a una persona que hacía cálculos matemáticos y le salían mal. O sea, la frase que Santiago plasma aquí, la adopta en griego, la adopta del ámbito matemático, para que una frase que usaban para referirse a un cálculo errado, a un cálculo mal. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo, el que oye y no es un hacedor de la palabra de Dios, está haciendo malas cuentas. Está obteniendo malos resultados. No está consiguiendo el resultado correcto. Está haciendo malas cuentas. Y eso hace que se engañe a sí mismo, creyendo que está bien cuando en realidad no lo está. Hermanos, entonces Santiago está enfatizando el ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero Santiago quiere enfatizar tanto este punto que nos da un ejemplo en versículos 23 y 24. Un ejemplo, una ilustración. Santiago dice, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él, el que se miró en el espejo, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Escuche la explicación de estos textos, aunque es una ilustración muy sencilla de entender. Santiago está diciendo que la palabra de Dios es como un espejo en el que te miras. Ahora, en tiempos de Santiago, los espejos eran muy distintos a los nuestros. Los espejos en tiempos de Santiago eran metales aplanados lo más posible y luego pulidos lo más posible para que pudieran reflejar el rostro de la persona, y por mucho que lo aplastaran y por mucho que lo bruñeran y que lo pulieran, no daban un efecto como nuestros espejos hoy. Eran algo imperfectos, los podían hacer de plata y los ricos tenían de oro, ¿verdad? Sus espejos. Era lo que utilizaban los espejos de ese entonces. Santiago está diciendo que la palabra de Dios es como un espejo. Y dice lo siguiente, escuchen. Dice que el hombre, y de hecho ahí la palabra es hombre varón. Ahí en el ejemplo de Santiago no está hablando de hombres y mujeres, está dando ejemplo de un varón, y eso es importante, hermanos. Ahorita voy a decir por qué. Dice, el varón que solo es oidor, pero no hacedor de la palabra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El rostro natural simplemente quiere decir su rostro con el que nació, su rostro de su cuerpo. Consideren en su rostro en ese espejo, pero luego dice algo. Dice después, se va y se olvida cómo era. Las mujeres tienen más sensibilidad a tener el cuidado al mirarse en un espejo. Las mujeres son más detallistas y más cuidadosas al mirarse en un espejo. Y pueden pasar ahí varios minutos, varias horas, y si no las apuras, llegan tarde al culto. Pero una mujer puede pasar bastantito tiempo delante de un espejo, cosa que el varón no. Por eso Santiago da el ejemplo de un varón hombre, de un hombre, y dice que puede verse en el espejo, se considera, ve que está mal, pero después se va, se le olvida y no corrige lo que está mal. Eso está hablando de una persona descuidada. Es como si usted se levanta en la mañana y se mira delante del espejo y ve que tiene un tremendo gallo parado acá atrás. Lo ve y dice, ay, está mal. Y después sale y se le olvida y se va a su trabajo y llega y todo el día está con el gallo ahí en su cabeza, causando gracia a todos sus compañeros. ¿Por qué? Porque se miró en el espejo, sí, pero hizo algo, no. Y Santiago dice, así es el que oye la palabra de Dios y no la hace. Está comparando a un hombre. Y quiero decir esto porque es lo que tenía en mente Santiago, estoy seguro.
En la iglesia, también las mujeres son más sensibles a escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Ahora, no todas, pero en su mayoría la mujer es mucho más susceptible. La mujer es mucho más cuidadosa de decir, eso quiere Dios, yo quiero hacer eso, yo quiero obedecer a Dios. El hombre es como el ejemplo de Santiago, viene al culto el domingo y dice, sí, me hace falta ser un mejor padre. Bueno, vámonos, ¿qué cenamos? ¿Pizza o tacos? Y el lunes no se acuerda absolutamente de nada, ni el martes, ni el miércoles, hasta que vuelve a escuchar otra predicación. ¿Por qué? Porque está escuchando, pero no hace nada, y es como el que se ve en el espejo, ve el error en el espejo, pero no hace nada. Ahora quiero que vea 3 verbos muy fuertes que están ahí en el versículo 24. Dice el versículo 24, porque él, el hombre que se considera en el espejo, dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué? ¿Se qué? Se olvida. Note esto, lo que está diciendo Santiago es que el hombre se mira delante del espejo de Dios, que es su palabra, ve que está mal, se considera, primer verbo, se considera, ve que está mal su vida, pero el siguiente verbo dice luego, se va. Y yo en ese texto yo puedo pensar en Santiago imaginándose se va del templo, se va del culto, se va. Vio que está mal, la palabra de Dios habló a su corazón, la palabra de Dios le enseñó algo a su vida, pero después se va. Y lo peor de todo es el tercer verbo que dice Santiago, luego se olvida. Eso pasa, hermanos. Eso pasa. Mire, si usted es una persona que oye la palabra de Dios, luego se va y se olvida lo que aprendió y no hace nada de lo que escuchó, usted es una persona que aunque tengas 20 años en el evangelio y tengas un tío pastor y lo que tú quieras, eres un simple oidor de la palabra de Dios, pero no eres un hacedor. No te estás sometiendo a la palabra de Dios. No te estás sometiendo a la palabra de Dios. Te vas, te olvidas, no haces nada de lo que la palabra de Dios te habló, no te estás sometiendo a la palabra de Dios. Puedo oír los corazones de algunos de ustedes diciendo, ay pastor, pero qué difícil es obedecer la palabra de Dios. No es cierto. Y me moriré diciendo no es cierto. Porque no es verdad, hermanos. Lo difícil no es obedecer la palabra de Dios. Le voy a decir lo que sí es difícil. Lo difícil es crucificar tus deseos. Crucificar tus propios deseos. Eso es lo difícil. Obedecer este libro no, porque tenemos un potente Espíritu Santo que nos ayuda a vivir conforme a lo que este libro dice. El problema es que tú no matas tus deseos que van en contra de la palabra de Dios y por eso no te sometes a la palabra de Dios. No es difícil obedecer la Biblia. Es difícil que mates, que decidas matar tus deseos que van en contra de la palabra de Dios. Por eso Santiago está diciendo, es terrible el caso del hombre que escucha, y la mujer también, que escucha la palabra de Dios, luego se va y se olvida de cómo era. Y hermanos, no estoy hablando de que te olvidas de qué habló el sermón. No. Yo sé que usted, si yo le pregunto, oye, ¿de qué hablé hace un mes? Nadie se va a acordar. No es eso lo que está diciendo Santiago. No es de que si te acuerdas de qué habló el pastor, es de que hayas hecho algo en cuanto lo oíste. Hayas tomado una decisión de hacer algo en cuanto escuchaste la predicación que se te dio. Eso es ser un hacedor de la palabra. Eso es ser un hacedor de la palabra. Pero si no te consideras, te vas y te olvides. Lo opuesto está en el versículo 25. Acompáñeme por favor. Versículo 25, versículo final dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es el caso opuesto. El primer caso es un hombre que oye, pero se va y se olvida y no hace nada. Pero ahora Santiago dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, y eso literalmente quiere decir, hermanos, el que se inclina a leer atentamente, es la traducción. El que se inclina a leer atentamente la perfecta ley, y este libro es la perfecta ley,
La palabra de Dios es la perfecta ley. Además dice Santiago que es la de la libertad, porque alguien que obedece la palabra de Dios es verdaderamente libre. Por eso Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y ahí perseverar quiere decir quedarse al lado, quedarse al lado. De modo que Santiago nos está diciendo cómo podemos llegar a ser verdaderos hacedores de la palabra de Dios. ¿Cómo? Muy fácil. Inclínate a la palabra de Dios, a leerla atentamente. Y dos, persevera en ella. Quédate cerca de ella. Quédate al lado de ella para que te guíe en las acciones obedientes que tienes que hacer. Dice Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, solo hay dos opciones. O eres un oidor olvidadizo, porque de que somos oidores, somos oidores. Yo veo quién viene cada domingo, veo quién escucha la palabra, veo quién está atento, veo quién está presto para oír, veo quién está presto para dormir, también lo vemos y Dios lo ve también. Dios ve mejor los que cabecean y Dios ve también a los que atienden con presteza, como decía el primer punto. Dios sabe. Y a mí me consta que usted es un oidor, pero una de dos: o usted es un oidor olvidadizo, que se va y se olvida y no hace nada de lo que la palabra de Dios le mandó, o el otro lado, es un hacedor de la obra, un hacedor de la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Estas verdades usted las conoce a tal grado que muchas veces cuando inician los cultos, los hermanos, los directores piden bien, piden cosas como: Señor, ayúdanos hoy a no ser simple oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Y lo hemos oído N veces aquí en nuestra iglesia. El punto no es repetirlo, el punto es serlo. Serlo. ¿Cómo es una persona que se somete a la palabra de Dios? Tiene tres reacciones: oye con presteza, recibe con mansedumbre, y es, tercero, hacedor de la palabra. Esas tres reacciones demuestran quién está sometido a la palabra de Dios. Quiero decirle algunas cosas más y terminar. Si usted acaba el culto y no decide nada, no piensa nada con respecto a lo que se predicó, usted será un oidor olvidadizo. No es suficiente con oír, hermanos. No es suficiente con entender. Es necesario que usted haga lo que ha escuchado. He aprendido algo con este tiempecito, hermanos. He aprendido que hay veces algunos de ustedes, antes más, ahora no sé por qué, le he pedido al Señor que me ayude a saber por qué. Antes más, acababa el culto y había algunos que deseaban platicar respecto al tema que se había predicado. Hoy comprendo, he aprendido que eso es mejor. Yo anteriormente decía: hermano, ¿quieres platicar? Sí, hermano, ¿qué te parece si nos vemos entre semana? Error mío. Hoy lo he aprendido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se acaba de predicar. Es más fácil forjar el hierro cuando está caliente que después cuando se ha enfriado durante la semana. Yo prefiero hablar con usted 5 minutos al terminar el culto de lo que se ha predicado que 1 hora entre semana donde usted su corazón ya se enfrió. Si usted no decide nada al oír cada sermón, usted está en la categoría de simples oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. ¿Cuál es el punto? El punto es oír, recibir y hacer. Y quiero cerrar de esta manera preciosa, como Santiago lo hace. Versículo 25 al final. Sino hacedor de la obra, al final del texto, última línea del 25. Este será, ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. ¿Quién va a ser bienaventurado? ¿El oidor? No, ¿quién? Será bienaventurado. Escucha esto.
En el versículo 2 del mismo capítulo, Santiago ya dijo que los que soportan las pruebas tendrán gozo. En el versículo 12, Santiago ya dijo que los que soporten la tentación tendrán una corona de vida. Y en este versículo 25, Santiago dice que los que hacen la palabra de Dios, la obedecen, serán bienaventurados. Ahí tiene las 3 bendiciones del capítulo 1. Gozo a los que soportan la prueba, corona de vida a los que soportan la tentación y bienaventuranza a los que obedecen la palabra de Dios. El Señor Jesucristo también lo dijo en Juan capítulo 13. Si sabéis estas cosas, ¿qué? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, hay una bendición para los que son hacedores de la palabra. Y escuche esto con su corazón. Ser bienaventurado no es para los que la oyen. Ser bienaventurado no es para los que la reciben cada domingo. La bendición de bienaventurado es para los que la hacen, nada más. Para los que la hacen. Una vida que se somete a la palabra de Dios, oye, recibe, pero entiende que eso no es todo. También es un hacedor de la palabra de Dios y vienen las bendiciones. Somos bienaventurados. ¿Qué decisión va a tomar? ¿O va a irse como tantos otros domingos habiendo escuchado pero sin hacer nada? En este momento se ha terminado el mensaje. Se ha acabado usted de ver en el espejo de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir y se va a olvidar? ¿Qué va a hacer? Muchas personas al final del culto simplemente dicen, sí, cierto, me falta. Y luego entre semana, hermanos, pues ayúdenme a orar porque me falta. Y siempre nos quedamos en el me falta. Pero ¿qué decisión tomas para hacer un hacedor de la palabra de Dios? Hermanos, no caigamos en el error de autoengañarnos. Oír no es suficiente. Recibir la palabra no es suficiente. Tienes que ser un hacedor de ella. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué decisión vas a tomar? Ya te miraste al espejo. ¿Qué vas a hacer? 2 opciones. Oidor olvidadizo o hacedor de la obra. Les invito a orar. Señor, estamos ante ti, ante tu palabra. Queremos someternos a ella. Yo quiero someterme a ella, Señor. Yo necesito someterme más a tu palabra y yo reconozco que necesito avanzar y que quiero hacerlo, Señor, con tu ayuda. Quiero pedirte por esta iglesia de la cual soy parte, que tú nos ayudes a hacer una iglesia no de gente que escucha y que oye y se va y se olvida. Ayúdanos a hacer una iglesia de hacedores de tu palabra. Señor, tu palabra no es difícil de guardar. Nuestro pecado es difícil de dejar. Nuestros deseos son difíciles de sacrificar. Nuestra carnalidad es difícil de crucificar. Pero tu palabra es fácil de obedecer, Señor. Yo te pido por esta iglesia que nos ayudes a someternos a tu palabra. Señor, solo tú al evaluar esta iglesia puedes decir si somos simples oidores, engañándonos a nosotros mismos, oidores olvidadizos. Varones y mujeres que se ven al espejo cada culto y después se van y no hacen nada, no hacemos nada. Tú lo sabes, Señor, no te podemos engañar. Señor, perdónanos, como iglesia te lo digo, perdónanos porque muchas veces nos hemos conformado solo con venir y oír, creyendo que esa es toda la labor y echando a perder años de vida que podríamos crecer espiritualmente y no lo hacemos porque somos unos simples oidores que se van y olvidamos lo que nos estás pidiendo y no hacemos nada. Señor, yo te pido que esta iglesia podamos ser una iglesia sumisa, 100%,
a las Sagradas Escrituras. Perdónanos porque tenemos el problema de la autoridad y le damos autoridad a otras cosas, aún a nosotros mismos antes que a tu palabra. Perdónanos porque le damos autoridad a lo que oímos por internet, o le damos autoridad a lo que dicen otras personas, pero no a tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos ha faltado humildad. Somos soberbios, somos orgullosos. Queremos poner nuestro sentir por encima de tu palabra, Señor, y tú has tenido tanta misericordia con nosotros de no raernos de esta tierra, porque muchas veces hemos sido soberbios ante tus sagradas escrituras. Hoy yo me humillo delante de ella y de ti, y te pido yo, Señor, que ayudes también a esta iglesia a seguir el camino de la sumisión a tu palabra. Ayúdanos a reconocer que necesitamos hacer una triple reacción: oír, recibir, pero hacer. Y solo hasta ese punto, Señor, podremos ser verdaderamente cristianos sumisos a tu palabra. Te pido, Señor, que tú hagas el efecto, porque tu espejo ha sido tan claro en este momento, Señor, y lo que yo no pude ser, sé que tu Espíritu sí lo hace en cada corazón. Tu palabra ha sido el espejo perfecto en este momento. Haz tú la obra. Así, con ojos cerrados y rostros inclinados, iglesia, solamente quiero invitar a que si hay aquí algún creyente verdadero que reconoce que necesita someterse a la palabra de Dios, que reconoce que ha sido un simple oidor olvidadizo, y que viene, oye, se va y se olvida, y que ese es el mismo cantar de todas las semanas en su vida como cristiano, pero estás cansado de eso y quieres pedirle a Dios que te ayude a ser un hacedor de la obra, un hacedor de su palabra, y que quieres pedirle que por consecuencia te traiga esa bienaventuranza y esa bendición por obedecer su palabra. Yo te reto a que tomes una decisión esta noche. ¿Qué vas a hacer? Ya te miraste al espejo en esta noche junto conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quieres someter a la palabra de Dios? ¿Quieres oír, recibir y hacerla? Si algo Dios tocó su corazón, hermanos, y algo quieren decidir delante de Dios, pero una decisión seria, una decisión real de corazón, yo les voy a pedir que en un momento más, cuando yo lo indique, se pongan de pie. Pero al ponerse en pie, me están compartiendo solamente que están tomando una decisión respecto al tema. La decisión que Dios les guíe en su corazón. La decisión que el Espíritu Santo haya tocado en sus vidas y en sus almas al estar escuchando estos textos y su explicación. Pero quiero recordarle algo antes de pedirle que se ponga en pie. Y es que la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Si usted quiere tomar una decisión delante de Dios y decirle palabras a Dios de arrepentimiento, de confesión, de pedirle ayuda para ser ese hacedor de su palabra, tenga cuidado, hermano. Dios toma muy en serio de esas decisiones. Pero quizá hay alguien aquí que sinceramente sí lo quiere hacer. Y Dios ha tocado su corazón. Quiero ser un hacedor de la palabra. Póngase en pie, por favor, si hubiera alguien así. Póngase en pie, así con los ojos cerrados y rostros inclinados en reverencia a nuestro Dios, y ore ahí en su corazón. Usted se acaba de ver al espejo conmigo. Gracias a Dios. Si alguien más lo puede ir haciendo durante estos breves segundos, no voy a tardar mucho, pero gracias a Dios por los que están de pie. Quiero decirle que usted se acaba de mirar en el espejo y tiene dos opciones: o eres un oidor olvidadizo o eres un hacedor de la obra. Ni hay puntos intermedios y solo una opción le agrada a Dios: que seas un hacedor de su palabra. Hermanos, comencemos, por favor, comencemos a ser una iglesia sometida 100% a la palabra. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Porque la obedeces, porque la haces. No a medias, la haces completa.
Poco a poco, no una vida de perfección, pero poco a poco vas obedeciendo su palabra. Gracias a Dios. Reto a los varones, reto a las mujeres, reto a los jóvenes a convertirse en hacedores de la palabra. Y si no lo quieres hacer por ahora, y mañana te irás y te olvidarás de esto, que el Señor te ayude a poder quebrantarte y traerte a sus pies, porque yo quisiera que todos seamos bienaventurados. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra tiene efecto en mi propio corazón, en el de mis hermanos también, y nos permites con tu favor y tu ayuda entender un poco más de tu palabra. Señor, queremos ser una iglesia sumisa a ti, donde tú seas nuestra última autoridad y tu palabra es la más alta autoridad para nosotros. Permite que comencemos hoy y que a partir de hoy nuestra vida gire, nuestra vida sea distinta. Que dejemos, que aborrezcamos ser oidores olvidadizos y que comencemos a ser verdaderos hacedores de tu palabra. Haz bienaventurado aquel que lo haga. Hazle perseverar, llénale de frutos, bendice su familia, bendice su hogar, prospérale en todos sus caminos y haz que sea ese hombre, esa mujer que está fundado sobre la roca, que oye tu palabra y la hace. Señor, haz de esta iglesia, o al menos de un remanente, una iglesia sometida a tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús.